días. Agradezco por la invitación al Congreso. Si bien es cierto, ahora trabajo en Banco de Sangre, durante 20 años fui jefe del área de inmunología de mi instituto, así que un poquito conozco el tema. Bien, vamos a hablar sobre infecciones TORCH en la gestación, laboratorio clínico y la necesidad de una norma nacional. Bien, un neonato con una infección adquirida transplacentariamente durante el embarazo es portador de una infección congénita que potencialmente puede generar aborto, óbito fetal, restricción al crecimiento del intrauterino, infección asintomática que puede convertirse en un proceso postnatal crónico. En 1971, Andreas Namias definió que tales infecciones se agrupaban bajo el acrónimo TORCH: toxoplasma, otros agentes, rubiola, citomegalovirus y virus herpes simple. Estos son los que están acá. No se asusten, porque al medio en otros hay un montón de microorganismos. Pero clásicamente se maneja el toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Y eso es lo que vamos a hablar. Bien. Estas infecciones son una de las principales causas de un embarazo de alto riesgo. Muchas veces pasan inadvertidas. ¿Por qué? Porque no se les busca activamente. En el Perú, desgraciadamente, como vamos a ver más adelante, no existe una norma nacional. Y eso va aparejada de una serie de otras carencias que van a generar que muchos casos pasen inadvertidos y que por tanto no haya un diagnóstico claro, ni tengamos idea de la prevalencia ni la incidencia de estas patologías en nuestro país. Como decía, la cero prevalencia en embarazadas varía ampliamente. Si ustedes revisan la bibliografía actual, van a ver que cada país tiene un determinado número cuando hacen estudios multicéntricos. En el Perú no existen estudios multicéntricos. Los pocos estudios que ustedes van a encontrar son estudios muy focales, ¿no? Y ese es un, digamos, pecado mortal, porque en Latinoamérica estos gérmenes circulan de manera bastante frecuente. Por tanto, como decíamos, como no existe una norma nacional, no hay un diagnóstico precoz. Las gestantes son diagnosticadas de acuerdo al saber y entender del médico tratante, que a veces no sabe ni entiende. Vamos a hablar muy rápidamente, estamos contra la hora, de los ensayos clínicos. Estas infecciones no pueden diagnosticarse solo por la clínica. Requieren diversos ensayos de laboratorio. Los principales, los que se usan como primer elemento de diagnóstico, son el ELISA y la quimioluminiscencia. También se utilizan en determinadas circunstancias otras pruebas, como el PCR, la inmunofluorescencia, el inmunoblot y pruebas rápidas, que son de relativamente ingreso último en el mercado nacional, pero ya que existían hace años en otras partes. Vista la gran variedad de procedimientos de laboratorio, es importante dos cosas. Primero, aunque parezca una perogrullada, conocimiento preciso de su interpretación. Es un problema grave que tenemos nosotros los patólogos. Hacemos los exámenes y los médicos tratantes no saben interpretar los exámenes. También es nuestra responsabilidad, porque deberíamos hacer actividades académicas para tratar de introducir el conocimiento en ellos. Pero lamentablemente, a pesar de que uno lo hace, muchas veces igual no saben interpretar. Tengo muchísimas anécdotas no necesariamente adecuadas sobre este asunto de no saber interpretar. Y lo segundo es que cada establecimiento que realice estos exámenes debe tener sistemas de calidad, tanto internos como externos, para garantizar la fiabilidad de sus resultados. Con estas dos condiciones es que se debe trabajar lo que es el diagnóstico del TORCH. Vamos a hablar de toxoplasma muy rápidamente. Es un protozoario intracelular, agente etiológico de la zoonosis más común del mundo. Se propaga por alimentos o aguas infectadas y carne poco cocida. Puede infestar a todos los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. El feto se infecta durante la fase de parasitemia materna, que sucede en la infección primaria. Esto es importante. La transmisión vertical se produce cuando la madre tiene la primoinfección. Fundamental, porque a veces se confunde. La mamá puede tener IgG, infección crónica, y eso no se transmite al bebé. Entonces es fundamental saber eso. La tasa de transmisión vertical es como la vemos acá.
En el primer trimestre 7%, en el segundo 24% y en el tercero muy alta, 60-80%. La secuela de la infección aguda fetal es casi inexistente cuando la infección ocurre 3 meses o antes de la concepción, lo que decíamos. La transmisión vertical ocurre cuando la gestante tiene la prima infección y se produce la parasitemia. Vamos a hablar de los ensayos en la gestante. Que voy a decirles, yo trabajo en la maternidad de Lima, que muchos no conocen su actual nombre, que es Instituto Nacional Materno Perinatal. Entonces tenemos muchísimas gestantes, miles de gestantes. Sin embargo, aunque les parezca mentira, casi no se hace pedido de exámenes para gestantes. Los diagnósticos se hacen después del nacimiento. Cuando ya es tarde, ya no hay nada que hacer, cuando tenemos un problema, digamos, microcefalia, tenemos calcificaciones, tenemos problemas auditivos. ¿Por qué no hay diagnóstico abundante en gestantes? Porque no hay una norma nacional. Bien, la infección materna se evidencia por la seroconversión o el incremento de 3 veces o más de la IgG en 2 muestras tomadas con intervalos de 2 a 4 semanas. La IgM, como siempre, aparece primero luego de una semana de infección y el título aumenta de 1 a 3 meses. Luego disminuye y se negativiza después del alrededor de 9 meses. Menos de un tercio de la población muestra títulos sostenidos de IgM por más de 2 años. Y este es un gran problema que tenemos. En la mayoría de patologías infecciosas, el hallazgo de IgM implica infección aguda. ¿No es cierto? Acá no. Tú puedes tener hasta un tercio de la población que tiene IgM positiva hasta 2 años después del inicio de la infección. ¿Cómo sabemos si es una fase aguda o un problema crónico? Bien, se tiene que hacer obligatoriamente, si encuentro una IgM positiva, una prueba de avidez, IgG. Por si acaso, esta prueba tiene que hacerse, haga el tamizaje con ELISA o quimiluminiscencia. Yo he escuchado la barbaridad de decir, no, como hago con quimiluminiscencia, no, tiene que hacerlo igual. ¿Ya? ¿Qué cosa es esta prueba de avidez? Mide la afinidad de la unión complejo antígeno-anticuerpo. En los primeros meses de la infección, la IgG es de baja afinidad, lo cual aumenta con el tiempo. Y eso es lo que permite hacer la interpretación de agudeza o cronicidad. La IgG de alta avidez aparece entre 12 y 16 semanas después de la infección. Su presencia en los primeros 3 meses de embarazo indica que la infección se produjo antes del mismo y no hay peligro para el feto, que es lo mismo que hemos dicho con otras palabras anteriormente. La interpretación de las pruebas de avidez IgG depende del reactivo utilizado, y es una cosa importantísima, por favor. Cada reactivo tiene en su inserto la interpretación precisa. No puedo yo extrapolar porque usé un reactivo X la misma interpretación con el reactivo Z. Tiene que ser la misma, tengo que revisar estrictamente cada vez que cambia reactivo, o de marca mejor dicho, cómo se interpreta la prueba de avidez. Fundamental. Bien, la IgG, ya hablamos de la IgM y la prueba de avidez. Vamos a hablar un momento de la IgG. La IgG comienza a detectarse a partir de las 2 semanas de infección, alcanza su nivel máximo a los 3 meses y permanece estable por 6 meses. Después de un año comienza a disminuir lentamente hasta alcanzar su nivel más bajo, que persiste por toda la vida de la persona. Los niveles altos de IgG después del 5º mes de embarazo se relacionan con memoria inmunológica. El tamizaje sistemático del IgG debe realizarse en las gestantes durante los 3 primeros meses de gestación, pero es teórico, en nuestro país por lo menos, es teórico. Si es negativo, se deben tomar medidas preventivas primarias, sobre todo si hay un ambiente socioeconómico que nos dice que puede infectarse la gestante. Un resultado positivo puede deberse a una infección anterior al embarazo, que se corrobora con la IgM cuando es negativa. Pero hay que ver lo que he mencionado sobre la IgM y la prueba de avidez. Eso no hay que perderlo de vista porque es una peculiaridad del TORCH. El diagnóstico prenatal de la infección es obligatorio cuando los resultados serológicos en una gestante indican infección inmediatamente anterior o durante el embarazo, o cuando hay certidumbre ecográfica de infección fetal. Como he mencionado, este es un problema que es básicamente preventivo.
en el Perú se ha vuelto no preventivo, simplemente constatamos el daño que hay en el neonato, y es una gran pena. Y eso que en los últimos tiempos, cuando yo estuve todavía en la jefatura de inmunología, comenzamos a ver que había un incremento sostenido de la IgM de citomegalovirus. Bueno, ensayos diagnósticos prenatales, es decir, para el diagnóstico de infección fetal se sustenta en la tipificación del microorganismo y o respuesta inmune específica. La prueba que se utiliza es la replicación de ADN por la PCR en el líquido amniótico a partir de la semana 18 de embarazo. Cuando se hace de esta manera, su sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo es del 100%. Un resultado negativo no excluye el diagnóstico. La amniocentesis se realiza luego de 4 semanas de la fecha estimada en que se produjo la infección aguda gestacional. En los recién nacidos, los criterios diagnósticos son los siguientes: persistencia del IgG después del primer año de vida, IgG o IgM y o IgA positivos, PCR positivo en líquido amniótico, sangre o líquido cefalorraquídeo y orina, anticuerpos neonatales IgG positivos e IgM e IgA negativos con evidencia serológica de infección materna durante el embarazo y presencia de manifestaciones clínicas sugestivas de toxoplasma. Es un poquito complicado, pero es importante saberlo. Hasta el 70% de los neonatos infectados en los primeros 3 meses del embarazo pueden no tener IgM e IgA detectable en sangre. Otro problema. O sea, entonces, problema tras problema. Se les debe monitorear serológicamente durante 12 meses. La ausencia de IgG excluye la infección. Hablaremos rápidamente de rubiola. Lamentablemente tengo que hacerlo rápido porque tenemos un poco de atraso y seguramente después podrán hacerme alguna pregunta al respecto. Se transmite de persona a persona y durante el embarazo mediante la transferencia placentaria. El único reservorio conocido es el hombre. Es una infección leve o asintomática en niños y adultos, pero al atravesar la placenta puede generar aborto espontáneo, muerte fetal, patologías congénitas graves, incluyendo discapacidad auditiva, cataratas, defectos cardíacos, que en conjunto se conocen como el síndrome de rubiola congénita. La OMS impulsa programas de vacunación global. Sin embargo, en ciertos países la seropositividad continúa siendo alta. En el Perú es un misterio. Ensayos diagnósticos en la gestante. El examen serológico IgM es positivo entre 1 a 3 días después de la aparición del exantema y subsiste por 2 a 3 meses. La IgG se presenta desde la segunda semana después del exantema y su título máximo varía de persona a persona. Un título alto es marcador seguro de infección primaria actual. La ausencia de IgA puede ayudar a excluirla. Puede ayudar, pero no la excluye. Si la M y la G son negativas, se requiere una segunda muestra 3 semanas después del contagio, por si acaso. Porque a veces, como hemos dicho, hay respuestas individuales. No todas las inmunoglobulinas aparecen en el mismo tiempo. Cuando el estudio se lleva a cabo luego de 2 semanas de la aparición del exantema, se recomienda complementarlo con la prueba de avidez IgG para ver agudeza. Lo que he mapeado, no de manera oficial, pero he estado preguntando a los colegas, es que muy pocos hospitales públicos hacen la prueba de avidez. Muy pocos hospitales públicos, por no decir más que uno, y que no era el mío. El diagnóstico se sustenta en el incremento significativo de la IgG en 2 muestras de sangre extraídas en un lapso de 2 a 3 semanas de la primera, que se hace concluyente cuando el aumento es 4 veces el título inicial. Los estudios también pueden comprender aspirado nasofaringeo para el aislamiento y genotipificación del virus, que se procesará solo cuando se confirma mediante serología. La IgG, producida en la infección primaria, posee una avidez débil. Aquellas sintetizadas más de 3 meses tienen una alta avidez. Una avidez inferior al 95% señala que los anticuerpos tienen una antigüedad mayor de 3 meses. Pero aquí repito lo que he hecho hace un momento. Las pocas pruebas, hay actualmente 2 compañías que tienen la prueba de avidez. Hay 2 compañías. Ya, y si ustedes revisaran con detenimiento los resultados o su inserto, van a ver que la interpretación no es exactamente igual. Por eso digo, y a nivel internacional hay muchas más marcas,
Por eso es que es importante, si yo adquiero esa prueba, la interpretación debo presentarla de acuerdo a esa marca. Reitero eso, porque no es igual en todas las marcas. Después de la vacunación, cambia la cinética de los anticuerpos. Los títulos de IgM permanecen por años, usualmente bajos y constantes, lo que no ocurre en infección natural. Luego de la vacunación, la avidez se produce con mayor lentitud respecto a la referida infección. Importante. En los países donde se vacuna sucede este fenómeno. Ensayos prenatales. Les menciono algo. Ni en la maternidad se hacen ensayos prenatales. Hemos tratado de introducir el proceso, no se puede. Incluso propusimos un protocolo para generalizar por lo menos el diagnóstico en citomegalovirus y en toxoplasma, y quedó guardado. Bueno. La infección fetal intrauterina se confirma mediante el hallazgo de IgM, cuya mayor sensibilidad ocurre a partir de la semana 22 de la gestación, o por la evidencia de IgG persistente entre 6 y 12 meses de vida. La detección del virus en las velocidades coriónicas es otra forma de hacer el diagnóstico, y la detección de ARN viral por la técnica de PCR. Además, se pueden llevar a cabo el PCR en el aspirado nasofaríngeo, orina, líquido cefalorraquídeo y sangre hasta los 12 meses de vida. Obviamente esto no se hace en los hospitales públicos, pero está en la literatura. Citomegalovirus, que es nuestro principal dolor de cabeza. Es lo que se ve con más frecuencia, por lo menos de nuestra experiencia. Los humanos son los huéspedes reservorios y se contagian por contacto directo con la saliva, orina y secreciones genitales de sujetos infectados. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Ustedes saben que Pronaevas, y después van a ver qué tiene que ver Pronaevas con esto, no incluye el citomegalovirus en el tamizaje. No lo incluye. Vamos a hacer un estudio en mi hospital de qué cantidad de citomegalovirus tenemos en nuestras bolsas de sangre. Si tenemos un montón, estamos transmitiendo. Alguien me dirá, pero en los adultos no pasa nada, pues les da como un resfrío. Perfecto. Lo que dice, se contagian prácticamente con todas las secreciones. Si yo infecto a un varón que está casado con una mujer joven, es lo más probable que le infecte. Y si además de eso no tenemos un protocolo nacional de TORCH, horror. La tormenta perfecta. Bien. El estatus socioeconómico, las circunstancias de vida, los hábitos culturales y nutricionales y las condiciones higiénicas son factores predisponentes para la seropositividad. Esto no es racismo ni es ningún tipo de fobia. Está probado por la estadística mundial. Ensayos en la gestante. ¿Qué deberíamos hacer? No existe unanimidad sobre el tamizaje universal para la detección de citomegalovirus durante el embarazo. La seroconversión es la forma más confiable para diagnosticar la infección primaria en el embarazo. Vemos la IgM se encuentra en menos del 30% de las mujeres con infección primaria. Esa es la razón por la cual algunos dicen, ¿para qué? Y su valor predictivo solo es del 15 al 40%. Según la detección sea general o dirigida. Fíjense, esa hace la gran diferencia. Si es algo, digamos, bajo un protocolo o por pedido simple. Se halla luego de 2 semanas del principio de la sintomatología y permanece hasta 12 meses posteriores a la infección primaria. La IgM, como dijimos hace un momento, no es sinónimo de infección primaria, reciente, por las razones que hemos mencionado anteriormente. La IgG puede indicar una exposición anterior a la gestación, la reinfección por una cepa diferente de citomegalovirus o la reactivación de un virus latente en el transcurso del embarazo, además de una fase aguda de la enfermedad. El ensayo de avidez nuevamente ayuda a reconocer la infección primaria en gestantes. Lamentablemente, como les digo, de nuestro pequeño sondeo, hemos detectado que casi en excepción de uno, casi en ningún hospital público de Lima se hace la prueba de avidez. Y debe hacerse. La literatura lo dice. Diagnósticos prenatales. Desde la semana 19 y 20, el feto empieza a excretar orina en el líquido amniótico. Para realizar las pruebas de diagnóstico deben transcurrir por lo menos 7 semanas desde la infección materna. Se aconseja llevar a cabo la amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación, siendo el procedimiento preferente la detección de ARN viral por PCR debido a su alta sensibilidad y especificidad. La detección del citomegalovirus en recién nacidos se efectúa mediante cultivos acelerados llamados técnicas cell-vial, a partir de especímenes de orina y saliva.
que contienen concentraciones altas y constantes. Las muestras se toman en las primeras 2 a 3 semanas de vida, ya que la excreción del virus puede reflejar una infección adquirida después del parto, en el canal del parto o en la leche materna. En vista que la viremia es variable, la PCR en sangre puede presentar con mayor frecuencia falsos negativos. En muestras de orina, saliva seca o líquida, este procedimiento presenta una sensibilidad mayor al 97% y una especificidad del 99.9% en comparación con el cultivo en saliva y orina, y debe realizarse hasta las 3 semanas de vida. Finalmente, el herpes virus, que es el olvidado del TORCH. En algunas partes, el TORCH ya no incluye el herpes. Existen 2 serotipos que producen la enfermedad viral de transmisión sexual más frecuente del mundo, que son el 1 y el 2. El primero se transmite generalmente por vía no sexual en el transcurso de la infancia, generalmente, no siempre. Y el tipo 2 lo hace siempre por vía sexual y es la principal causa de herpes genital, pero no la única. Ahora se visitan ambos extremos. La infección permanece asintomática en más del 75% de los casos genitales primarios. En los recién nacidos es una causa significativa de morbilidad y mortalidad, pudiendo causar aborto, prematuridad y herpes congénito. Ensayos en la gestante. Los ensayos serológicos no son aconsejables en el diagnóstico de la infección materna. ¿Por qué? Porque hay una producción de anticuerpos muy ondulante, muy variable. La paciente puede estar infectada y puede salir negativo de manera persistente. Con frecuencia existen reacciones cruzadas entre el 1 y 2. La IgM aparece tardíamente. La IgG persiste por 6 a 12 meses. Puede corroborar la infección. Estos ensayos solo se emplean cuando las pruebas microbiológicas son negativas y existe una alta sospecha de infección. Solo la seroconversión permite hacer el diagnóstico de la prima infección materna, de ahí la necesidad de disponer de 2 sueros con 2 a 3 semanas de diferencia. ¿Qué hacemos con el estudio prenatal? Que, como digo, en el área pública prácticamente no se realiza. Cultivo viral, que es el método más confiable para el diagnóstico de infección neonatal. La detección de ADN viral mediante la PCR es una técnica que también es admisible y utilizada con frecuencia. Antes de iniciar el tratamiento del neonato con presunta infección, es recomendable tomar muestras para procesar el PCR proveniente de hisopado de la cavidad oral, nasofaringe, conjuntiva y ano, de las vesículas cutáneas, del líquido cefalorraquídeo y de la sangre. El PCR en el líquido cefalorraquídeo es el estándar de oro para el diagnóstico de encefalitis por este virus. En los primeros 3 días de evolución, el rendimiento alcanza el 70% y lo hace hasta el 100% entre el tercero y quinto día de evolución. Es aconsejable volver a ejecutar el ensayo si resultó negativo en los primeros 3 días. El PCR en sangre es eficaz para diagnosticar la infección neonatal cuando no hay lesiones cutáneas. Con independencia de su clasificación clínica, la muestra es positiva en la mayoría de recién nacidos infectados. En consecuencia, no debe emplearse para establecer la gravedad de la enfermedad o la duración del tratamiento. La positividad del PCR en sangre puede perdurar durante todo el curso de la terapia antiviral. No se conoce con certeza el significado clínico de esta persistencia. No se aconseja los PCRs en serie para monitorear la respuesta a la terapia, por las razones que hemos mencionado. Conclusiones. ¿Qué es lo más importante realmente de la exposición? La seroprevalencia de las infecciones TORCH en embarazadas fluctúa considerablemente en la bibliografía mundial. Revísenlo con tranquilidad, van a ver que es desde prevalencias muy pequeñas a prevalencias muy grandes. Su diagnóstico depende de diversos ensayos de laboratorio. Digamos, cuando ya la clínica, sobre todo en el recién nacido, es evidente, ya no hay nada que hacer, pues no tenemos nada que hacer, simplemente constatar el problema de salud. Pero eso no es útil para la prevención de la patología. Bien. Como hemos dicho, la fiabilidad de los resultados de laboratorio está relacionado primero con los controles de calidad, el sistema de control de calidad que se tenga con estas pruebas, y segundo lugar, con la calidad de interpretación del médico. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando estábamos trabajando con VIH, le tomamos 2 pruebas de ELISA a una paciente, salieron positivas, y lo mandamos al INS. Y nos mandaron la IFI negativa. Ya. Eso está en su historia clínica. La paciente entra por emergencia,
Y el médico que la recibe dice, 2 ELISAs positivos, un EIFI negativo. ¿Quién ganó? El ELISA 2-1 y la operó. ¿Ya? Entonces, como decía un colega, en muchos casos la ignorancia es punible. Entonces, porque no saben cómo se interpreta. Y eso los que hacemos en laboratorio lo sabemos, ¿no? Los clínicos saben, con errores de selecciones, interpretar bien las pruebas, ¿eh? O sea, hay pocos que saben interpretar pruebas, ni un hemograma. Ya. En el Perú no se tiene evidencia objetiva de la incidencia y prevalencia de las infecciones. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos un programa nacional de detección. Los pedidos son a voluntad del médico clínico. Esto significa que es posible, y muy posible, que muchos casos pasen inadvertidos, con graves repercusiones para la gestante y sobre todo para el recién nacido. Las infecciones congénitas causadas por el TORCH continúan siendo un motivo de inquietud para la salud neonatal e infantil global. Es crucial reconocerlas y tratarlas para impedir las secuelas a largo plazo. Como he mencionado repetidas veces, porque este es mi mantra, digamos, en el Perú no existen protocolos nacionales. Por ahí he visto que el Seguro Social tiene alguno, pero no es nacional, pues. ¿Ya? Se supone que protocolo nacional futuro, porque, otra anécdota, le comenté a alguien del ministerio que teníamos la intención de hacer un protocolo para luego que este pudiera ser nacional. Y le dije, ¿y para qué lo vas a hacer? Ya. El protocolo nacional debería incidir fundamentalmente en el diagnóstico de la gestante. Imagínense si la cabeza piensa eso, Dios mío. ¿Ya? ¿Qué es la manera razonable de prevenir las patologías? Porque si yo diagnostico en la gestante, puedo manejar el problema del feto. El problema es cuando yo hago el diagnóstico ya con el feto nacido, tiene todos los problemas sabidos y por haber. Hemos tenido casos terribles de neonatos con toda la patología, digamos, florida, como consecuencia de que no existe un protocolo nacional de diagnóstico en la gestante y por tanto esperamos hasta el final para hacer el diagnóstico y ya simplemente es documentar la patología más no prevenirla. Bueno, como para terminar, en teoría también, para hacer el protocolo se requiere un consenso de expertos. Y hay 2 maneras de hacerlo. Uno es que el ministerio diga, me iluminé, tengo una epifanía, vamos a hacer el protocolo nacional. La otra es de que una entidad de alta complejidad, uno de los institutos, se anime a hacer su protocolo y ponga en evidencia que se necesita uno nacional y luego el ministerio, como ha pasado muchas veces, toma nuestro protocolo y lo hace nacional. Bien. Antes de terminar, simplemente decirles, el TORCH no es un problema extraño ni raro. Si ven la estadística latinoamericana, van a ver de que sobre todo el toxoplasma y el citomegalovirus están circulando. Y el herpes de repente, bueno, hay discusión, pero el toxoplasma y el citomegalovirus están circulando. Y si Pronaevas no tamiza citomegalovirus y no tenemos protocolo nacional para diagnosticar TORCH en gestantes, es una bomba de tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a los 2 ponentes, brillantes ponentes. Ha sido de bastante utilidad para recordar acerca de estos 2 temas importantes, ¿no? Entramos al bloque de preguntas. Yo sé que tienen muchas dudas. Podríamos iniciar con una de las preguntas que ustedes tengan ya dispuestas. Bueno, yo sí tengo muchas preguntas. Voy a iniciar. Doctor Álvarez, yo quería hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia del diagnóstico oportuno respecto a las infecciones por TORCH, ¿cuáles han sido los limitantes más resaltantes respecto a la implementación de estas pruebas? Mira, el doctor Ruiz Figueroa, nuestro querido expresidente, hizo un artículo bien interesante que tiene que ver con esto. Decía, en los países subdesarrollados, las decisiones del laboratorio las toma gente que no es del laboratorio. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo quiero hacer tal cosa, tengo que consultar con el director, y el director está en la calle, no sabe nada del laboratorio. Entonces, termino preguntando a alguien que no tiene idea de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que te decía, hay plata, presupuesto, lo primero que te dice es presupuesto, dinero y todo.
¿Ya? Entonces, el primer problema es de que las decisiones importantes del laboratorio en los países del tercer mundo, no solo en el Perú, las toma gente que no es del laboratorio. Primer elemento. Segundo elemento, presupuesto. Porque mira, vamos a ponerlo así. Si yo hago las pruebas como lo hacemos ahora, que es a pedido, tengo una cantidad de pruebas anuales, digamos 1.500 por cada prueba. Si en la maternidad generalizáramos el citomegalovirus y el toxo, que es lo que nosotros propusimos por escrito y en un protocolo, que como le digo está guardado ahí, esperando el sueño o durmiendo el sueño de los justos, y vamos a pasar de 1.500 pruebas al año a 12.000 en cada una, porque son 12.000 son las gestantes que hay ahorita anualmente en la maternidad, y eso que se ha reducido. En el mejor momento de la maternidad atendíamos 25.000 partos al año. ¿Y por qué se ha reducido? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ahora hay cordones materno-infantiles que contienen a las pacientes que llegaban a la maternidad y las atienden en esos cordones. Porque nuestro principal usuario no es Lima Cercado, es San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho nos aniega con sus pacientes, entonces muchos de esos pacientes han sido retenidos ahí. Entonces, conclusión. Primer elemento es de que las decisiones de laboratorio las toma gente que no sabe nada de laboratorio. Y segundo es un problema presupuestal. Y tercero y por último, falta de decisión política. Porque lo que les dije hace un momento no es broma. Yo cuando tratamos de hacer alguna investigación, siempre consultamos con todos los que están involucrados. Y hablé con el ministerio, le dije, estamos tratando de hacer esto, y la pregunta fue en serio, ¿y para qué? O sea, si no tiene claro para qué queremos eso, entonces, si la cabeza no lo tiene claro, va a ser muy difícil poder hacerle entender de la necesidad médica de esto. Básicamente esas son las tres, hay algunas más, pero son las principales. Limitantes. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos otra. ¿Lo pueden pasar? Sí, la doctora. Sí. Lo pregunto nomás así. I was in question. Esta pregunta es para el doctor Navarro, sobre la hepatitis B. Por algo que usted dijo que era suficiente hacer antígeno de superficie cuando la prevalencia era baja. Si mal no entendí, que solo con eso sería suficiente hacer el tamizaje con el antígeno de superficie. Pero el core nos detecta también el periodo ventana. O sea que en realidad una de las utilidades que tiene el core, además de esa cuestión del OBI que dijo usted, es justamente detectar el periodo ventana y bueno, podemos captar a la persona con hepatitis B que justo ahí no tenemos antígeno de superficie, ya bajó el antígeno de superficie y todavía no subió el anticuerpo anti-antígeno de superficie. Era eso nomás. Sí, excelente observación. Con respecto a eso, yo mostré la recomendación de la OMS. Es la nueva publicación que salió en marzo del 2024. Es lo que recomienda. Evidentemente, esto va a depender del laboratorio y del contexto del laboratorio. Yo estoy de acuerdo con usted, yo utilizo los dos como tamizaje. Y tengo muchos problemas con respecto a la interpretación del core, sobre todo de los cores aislados. Hemos tenido casos incluso de coinfecciones con hepatitis C. Y estos vienen frecuentemente con core aislado. Entonces, eso va a depender del contexto, va a depender de la prevalencia, de las prevalencias que manejen ustedes en sus hospitales. Por eso es que yo recomendé que hagan estudios de cero prevalencia, ¿no? Y en base a eso tomar sus decisiones. Estos no son normativas con carácter vinculante, acuérdense siempre, eso depende del criterio del laboratorio. ¿Alguna otra consulta o pregunta a nuestros ponentes? Bueno, yo quería hacer una pregunta más, agregando a la doctora Morales, sobre biología molecular. Actualmente, ¿cómo podríamos mejorar la implementación de este método en los hospitales nivel 3, ¿no? Que son los que mayormente manejamos la mayor casuística de casos en nuestro país? ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpe la tardanza, salía del hospital, tuve un problema ahí, pero muchas gracias por la pregunta.
A ver, justamente mi exposición habla sobre el valor que tiene la biología molecular en los pacientes inmunosuprimidos. Bueno, en el caso del instituto donde yo trabajo es un instituto trasplantador, ¿no?, de cirugías de alta complejidad, y para nosotros es esencial tener el PCR en tiempo real para poder cuantificar las cargas virales, ya que con eso nosotros no solamente podemos detectar o hacer un diagnóstico eficaz, sino también podemos monitorizar el tratamiento que están llevando nuestros pacientes, ¿no? Y viendo eso, también, aparte de la detección y el monitoreo, también la biología molecular aporta en, por ejemplo, realizar el secuenciamiento para poder ver mutaciones que pueden haber generado en los diferentes mapas genómicos del virus, o sea, hepatitis B, hepatitis C, también en el citomegalovirus, ¿no? En donde nosotros con eso podemos detectar algún tipo de genoresistencia a los diferentes antivirales que estamos usando. Entonces, es imprescindible, ¿no? Si es que nosotros queremos hacer un buen monitoreo, sabemos que las pruebas de ELISA, de inmunoensayo, la serología son importantes, pero no nos van a servir para monitorear un tratamiento, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es hacer una cuantificación, siguiendo obviamente los estándares que nos dio la OMS, y tenemos a partir del 2017 muchas pruebas que están aprobadas por la FDA que podemos tener la garantía que cuentan con esa calidad y con un límite de detección bastante bajo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. La pregunta va para el doctor Aarón Navarro. Mi pregunta es, ¿cuán factible ve usted, doctor, a futuro la implementación de un tratamiento con interleucina 2 a pacientes infectados con hepatitis B? Y bueno, una segunda pregunta también, pacientes que tengan el Corealón, ¿cómo se debería abordar, ¿no?, los métodos de diagnóstico a estos? ¿Son métodos de frente, nos vamos a métodos moleculares o hacemos quizás un screening tanto de hepatitis B, hepatitis C? Excelente pregunta. Sí, como dije al inicio, estos son estudios in vitro, son estudios hechos en modelos murinos. Definitivamente esta intervención es promisoria, ¿no? Porque si se logra demostrar que realmente tiene eficiencia en seres humanos, sería una excelente noticia, por lo menos una noticia halagüeña. Sin embargo, hay que pasar una serie de pasos, fases, para que puedan comenzarse a utilizar en seres humanos. Teóricamente calza, porque se ha visto que estos CD8, cuando están expuestos a interleuquina 2, adquieren nuevamente su fenotipo convencional, es decir, su fenotipo de célula efectora. ¿Te das cuenta? Sería excelente. Acuérdate también que hay un retraso en la activación del CD4. Por tanto, no hay niveles adecuados de interleuquina 2 en el contexto de infección por hepatitis B. Entonces, teóricamente calza. Ahora, hay que esperar las fases y probablemente salga como una alternativa terapéutica interesante, ¿no? Con respecto a tu segunda pregunta, OBI, ¿no? El anticoralón. Sí, el anticoralón es muy prevalente. Nosotros nos ha traído muchos quebraderos de cabeza, muchos de los médicos lamentablemente no les dan la importancia adecuada. Y hemos visto que en la mayoría de literaturas la cantidad de OBIs en anticoralón es alta, o sea, más o menos hablamos de entre el 5 al 13%. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación, doctores, es que cuando les salga el anticoralón positivo, o sea, solamente el anticore, le hagan anti-E, porque se ha demostrado que 1/3 de estos tiene anti-E positivos, y en estos es donde se concentran los OBIs. Otra pregunta para el doctor Navarro. La pregunta es la siguiente. Usted habló de la mutación del antígeno de superficie y que esto puede complicar la detección en el laboratorio del antígeno de superficie. ¿Cuándo la tenemos que sospechar y qué hacer
si sospechamos que estamos frente a una mutación que es un falso negativo, en definitiva, ¿qué hacer? Si tenemos algún método para poder detectar o si vamos directamente a la PCR, bueno. Interesante pregunta. No me faltó tiempo seguramente para redondear la idea, pero es muy pertinente la pregunta. En esos casos, o sea, hablamos de la mutación a nivel del aminoácido 145. Hay una glicina que es cambiada por una arginina. Y como la arginina tiene carga, la espacialidad cambia. ¿Cuál es el problema aquí en la detección? Nuestros anticuerpos de captura tienen especificidad anti-A. Y todo anticuerpo es muy sensible a la espacialidad. Si hay un cambio mínimo en la espacialidad, la afinidad disminuye sustancialmente. Por tanto, en esos casos, sobre todo en esa mutación en el 145, la probabilidad de que nuestras pruebas, que tienen especificidad anti-A, no lo detecte es alta. En esos casos, de frente a una prueba molecular, porque ese paciente va a tener carga viral alta. ¿Se dan cuenta? Ahora, existe una definición que es el falso OVI. ¿Qué quiere decir? De que sale negativo para S, para core, para todo, ¿no? Pero le hago una prueba molecular y tiene más de 200.000 unidades por mililitro. O sea, es un replicador, es una infección activa. Entonces, ahí hablamos de un falso OVI, probablemente por la presencia de esta mutación. Sí, claro que sí, claro que sí. Hablamos únicamente de reconocimiento de interacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Pero la prueba molecular sí lo detecta. Y es dirimente en estos casos, ¿no? Listo. Muchas gracias por las preguntas.